Con 18 años, creé mi negocio, pagué mis deudas y compré una casa al contado. Mis padres me demandaron por robarle la vida que mi hermana merecía, e intentaron sabotearme. Les devolví el golpe y me aseguré de que se arrepintieran. Empecé mi negocio a los 18 años, pagué deudas que yo nunca generé y compré mi primera casa en efectivo. Por primera vez en mi vida, pensé que finalmente había superado la sombra de la familia que me crió. Pensé que la paz era algo que me había ganado. Pero la paz duró exactamente 3 semanas, justo hasta la noche en que un notificador judicial llamó a mi puerta y me entregó un sobre grueso con los nombres de mis padres impresos en la parte superior. Dentro estaba la demanda que destrozó cualquier inocencia que me quedaba. Mis padres y mi hermana menor me estaban demandando por robarle la vida que mi hermana merecía. Ese era su reclamo. Esa era su venganza por el simple crimen de negarme a sacrificar mi futuro por el de ella. Esta es la historia de cómo intentaron derribar todo lo que construí y cómo me aseguré de que nunca olvidaran el día en que decidieron venir por mí. La gente asume que las demandas ocurren repentinamente, como si la disfunción apareciera de la nada y detonara una familia de la noche a la mañana. Pero nada en la citación que recibí fue repentino. Fue el eco final de una infancia construida sobre desequilibrios. Tan obvio. Crecí en Raleigh, Carolina del Norte, en una modesta casa beige en una calle donde cada jardín se veía igual, pero cada hogar llevaba su propio sabor de caos silencioso. El nuestro giraba en torno a una verdad central: en la familia Mendoza, solo había una estrella, y no era yo. Mi padre, Carlos Mendoza, trabajaba como técnico de aire acondicionado. Llegaba a casa todas las noches con polvo en el cuello y resentimiento en los ojos, refunfuñando sobre clientes que no lo apreciaban y jefes que no le pagaban lo suficiente. Era el tipo de hombre que equiparaba el sacrificio con la propiedad. Y nos repetía la misma frase a mí y a mi hermana tan a menudo que bien podría haber sido el lema familiar: yo te crío, tú me debes. Recuérdalo. Mi madre, Elena, era la contraparte pulida de su rudeza. Una recepcionista en una clínica local que trataba la idea de una imagen familiar perfecta como si fuera una segunda religión. Ella elegía nuestra ropa, ensayaba nuestras sonrisas para cada foto y medía su éxito por cuán convincentemente podía presentarnos como mejores de lo que éramos. Amaba el control, las indirectas sutiles disfrazadas de consejos y la comparación, especialmente las comparaciones que colocaban a mi hermana menor, Valentina, en un pedestal tan alto que necesitaba su propio código postal. Valentina era la pequeña estrella, la niña que prácticamente brillaba desde el momento en que pudo caminar. Mi madre la puso en clases de baile a los 4, concursos de belleza a los 6, campamentos de teatro musical a los 8. A los 13, Valentina tenía una cuenta de Instagram curada como si ya tuviera un equipo de relaciones públicas. Rizos perfectos, poses perfectas, descripciones perfectas sobre manifestar sueños. Mi madre tomaba las fotos, las editaba, escribía la mitad de las descripciones y presumía de ella como si fuera una inversión que se esperaba que madurara hasta alcanzar la máxima rentabilidad. Y tal vez lo era, al menos para ellos. Yo, Isabella, por otro lado, era la hija mayor, la callada, la organizada, la que podía sentarse con un cuaderno durante horas reorganizando horarios, rastreando presupuestos imaginarios y construyendo hojas de cálculo mucho antes de saber qué eran técnicamente las hojas de cálculo. Amaba la estructura de la misma manera que Valentina amaba los reflectores. A los 8, organicé nuestra despensa por categoría y fecha de vencimiento. A los 10, estaba resolviendo la pesadilla logística de la agenda de citas de mi madre. A los 12, podía desglosar un problema en sistemas más rápido que la mayoría de los adultos. Mis padres no veían talento en eso. Veían utilidad. Desde el momento en que tuve edad suficiente para sostener una espátula o medir el detergente para la ropa, me convertí en la ayudante designada. Tareas domésticas, cocinar, cuidar a Valentina, preparar almuerzos, limpiar lo que todos ensuciaban. Eres la hermana mayor, decía mi madre cada vez que preguntaba por qué Valentina no tenía que hacer lo mismo. Tú te sacrificas para que ella pueda brillar. Así es como se supone que debe ser. Ese se supone que debe ser, coloreó todo. Valentina obtuvo campamentos de verano, intensivos de baile, talleres de actuación. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia a los 14 porque, como dijo mi padre, ya tienes edad para contribuir. Los cumpleaños de Valentina implicaban fiestas temáticas, globos, pasteles elaborados y sesiones de fotos.
Los míos eran generalmente un pastelito de supermercado con una vela y un recordatorio de que necesitamos ahorrar dinero para las oportunidades de Valentina. Incluso escribiendo esto ahora, todavía puedo escuchar la voz despectiva de mi madre cuando una vez mencioné que quería una celebración de cumpleaños adecuada también. No todo tiene que ser igual, Isabella. Algunos niños tienen futuros más grandes. Pero los comentarios que tallaron los surcos más profundos en mí fueron los que se decían casualmente, como si fueran verdades demasiado obvias para cuestionar. Los favoritos de mi padre, Valentina es la que triunfará a lo grande. Ella tiene potencial real. Tú eres práctica, Isabella. Tu trabajo es mantenerte firme para que ella pueda volar. Los clásicos personales de mi madre, tu hermana tiene talento. Tú eres la confiable. Valentina está hecha para Nueva York o Los Ángeles. A ti te irá bien con un trabajo de oficina local. Y el peor, una buena vida debe ir para quien sabe cómo brillar. Significando Valentina. Siempre Valentina. Lo extraño es que no la resentía. No entonces. Al menos no puedes resentir a una niña que simplemente está absorbiendo la atención que se le entrega. Ella no eligió el favoritismo. Lo respiraba de la manera en que las plantas respiran la luz del sol. Ella creció en su calor. Mientras tanto, yo me quedé en la sombra, aprendiendo que mi valor provenía de ser robusta, responsable y callada. Aún así, la escuela era mi escape. El único lugar donde nadie me veía como un personaje de fondo. En la escuela secundaria, los maestros comenzaron a notar mi capacidad para estructurar el caos. Reorganicé todo el calendario de eventos de nuestro club de negocios una tarde, y la participación se duplicó. Rediseñé el sistema de inscripción de voluntarios para una recaudación de fondos escolar, y el director me preguntó si consideraría ayudar con otros eventos. Pero el momento que cambió algo en mí sucedió en mi tercer año en la oficina de la consejera. La señora Álvarez revisó mis calificaciones, el trabajo del club y un sistema que había construido para rastrear las horas de servicio estudiantil de manera más eficiente que el software que usaba la escuela. Me miró con genuina sorpresa y dijo, Isabella, piensas como una dueña de negocio. ¿Te das cuenta de que estás resolviendo problemas por los que a los adultos se les paga por resolver? Nadie me había dicho nunca algo así. La idea de que tenía algo especial no útil, no conveniente, no sacrificeable, sino valioso hizo que mi pecho se sintiera demasiado apretado por un momento. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi madre, esperando aunque fuera una onza de orgullo, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. No te hagas ideas, dijo. Esta familia tiene espacio para una estrella, ya lo sabes. Luego le sonrió dulcemente a Valentina, que se desplazaba por su feed de Instagram a su lado, y agregó, concéntrate en ayudar a tu hermana. Ella es el futuro de esta familia. Ese era el ritmo de nuestro hogar. Un sueño alimentado, un sueño hambriento, ambos justificados como destino. Para cuando llegué al final del último año, el guión invisible de mi vida ya había sido escrito para mí. O al menos mis padres lo pensaban. Llegaron las cartas de aceptación universitaria. Y mientras mis compañeros celebraban ofertas y becas, mis padres me sentaron en la mesa de la cocina con una especie de seriedad que generalmente precede a un funeral o una confesión de deuda. Mi padre se cruzó de brazos. Mi madre entrelazó sus manos como si estuviera dando malas noticias con las que ya había hecho las paces. Hemos hablado de esto, comenzó ella. Cualquier ahorro que tengamos debe ir para el programa de actuación de Valentina en Los Ángeles. Es su oportunidad, su sueño. ¿Lo entiendes? Luego mi padre agregó, el colegio comunitario es lo suficientemente bueno para ti. Es responsable. Puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es lo que hacen los chicos prácticos. Prácticos. Esa palabra de nuevo, el sinónimo educado de menos merecedor. La etiqueta que explicaba cada limitación que me imponían. No discutí con ellos. No tenía sentido, pero por dentro algo se tensó. Un pequeño asentimiento de desafío que aún no reconocía como el comienzo de mi verdadera vida. Así que me inscribí en Wactes Community College y comencé a buscar trabajos de medio tiempo. Así fue como terminé en Lotus Glow Spa, un salón de belleza pequeño pero bullicioso dirigido por un dúo vietnamita latino que operaba con encanto, caos y un flujo constante de clientes sin cita previa. Mi trabajo era simple,
contestar llamadas, barrer el polvo acrílico, manejar la recepción e intentar no ahogarme en un sistema de programación que no tenía absolutamente ningún sentido. Su sistema, si se le podía llamar así, consistía en un cuaderno de tienda de $1, trozos de papel pegados al mostrador, una pizarra que nunca se borraba y clientes enviando mensajes directos a todas horas exigiendo citas de último minuto. Las dobles reservas eran rutina, las cancelaciones se olvidaban. Los clientes aparecían furiosos, jurando que habían confirmado algo, mientras la dueña, ya exhausta, se apresuraba a arreglarlo. Yo era la que se disculpaba en nombre de decisiones de programación que técnicamente ni siquiera había tomado. Era un desastre. El punto de quiebre llegó una tarde de sábado cuando 3 clientes llegaron simultáneamente, alegando que tenían el mismo turno. La dueña, sudando y estresada, me miró como si yo hubiera inventado personalmente el tiempo para sabotearla. Esa noche, después de cerrar, me quedé y dije suavemente, déjame intentar arreglar esto. Me miró con el ceño fruncido como si le hubiera ofrecido volver a cablear un motor de avión. ¿Cómo tú arreglar?, preguntó escépticamente. Menos roturas. El caos es normal aquí. Pero me dejó intentarlo. Tomé fotos de cada nota, cada página garabateada, cada solicitud de mensaje directo. Luego fui a casa, abrí mi vieja computadora portátil, cuyo ventilador sonaba como una ardilla asmática, y construí una hoja de cálculo de reservas simple codificada por colores. Puse Google Calendar encima, automaticé recordatorios, creé etiquetas y sincronicé las citas de pestañas con los alisados brasileños, y de alguna manera puse orden en un lío que ni los dioses tocarían. Tomó 2 noches y galones de café barato de gasolinera. En semanas, todo cambió. No más dobles reservas. Los clientes llegaban a las horas correctas. Las cancelaciones se rastreaban. El spa funcionaba mejor y el nivel de estrés de la dueña bajó lo suficiente como para reír de nuevo. Un día, me agarró la muñeca y dijo, si ayudas al salón de mi amiga así, pagarán. La gente paga por la paz. Esa frase se me quedó grabada. La gente paga por la paz. Especialmente los propietarios de pequeñas empresas que lo hacen todo ellos mismos. De repente, vi algo que mis padres nunca habrían notado. Un nicho, mujeres inmigrantes, propietarias de clase trabajadora, estilistas de una sola silla, spas pequeños, salones económicos. Todas necesitaban ayuda con una parte del negocio que nadie ve. Programación, facturación, datos, flujos de trabajo, organización. No necesitaban un software corporativo elegante con precio de hipoteca. Necesitaban algo funcional, asequible y construido por alguien que realmente entendiera su mundo. Una noche, me senté en mi cama, con la computadora portátil equilibrada sobre mis rodillas, rodeada de hojas de cálculo, tutoriales de YouTube y pretzels a medio comer. No sabía lo primero sobre crear un negocio, pero sabía cómo tomar el caos y convertirlo en claridad. Eso era algo que Valentina nunca podría hacer, sin importar cuán perfectas se vieran sus fotos. Pasé horas investigando sistemas de reservas, comparando herramientas gratuitas y de bajo costo, experimentando con formularios en línea, construyendo plantillas, organizando campos de datos, descubriendo formas de automatizar recordatorios y reducir las ausencias. Me sumergí en Notion antes de que se pusiera de moda, uní flujos de trabajo usando Google Forms, filtré listas de clientes y construí los primeros marcos de lo que algún día se convertiría en Backstage Apps. En ese momento, sin embargo, solo éramos yo y mi viejo cuaderno, sentada bajo el brillo de una lámpara de escritorio barata, garabateando nombres que sonaban demasiado corporativos o demasiado sosos. Nada se sentía bien hasta que me detuve y me hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacer antes. Si Valentina es la estrella, si ella es siempre la que recibe las luces, los aplausos, la atención, entonces, ¿qué soy yo? La respuesta llegó naturalmente. Yo era la que estaba detrás del escenario, la que hacía que las cosas funcionaran, la que arreglaba las piezas rotas que otros nunca notaban. Y de repente, no se sintió como una maldición. Se sintió como una marca. En una página en blanco, escribí 2 palabras, Backstage Apps, operaciones tras bambalinas. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como la hija extra. Me sentí como alguien que podía construir algo real, algo que me pertenecía solo a mí. Backstage Apps no comenzó como una empresa. Comenzó como un instinto de supervivencia disfrazado de trabajo extra. Después de que en el spa corrieran la voz,
un par de salones pequeños se acercaron preguntando si podía hacer esa cosa de la programación, por ellos también. No tenía un plan de negocios ni un modelo de precios, solo una creciente sensación de que la gente estaba dispuesta a pagar por la única habilidad que había pasado toda mi vida perfeccionando, hacer que el caos tuviera sentido. Así que creé mis primeros paquetes. Eran simples, una configuración de reserva en línea, una lista de clientes limpia, un rastreador básico de ingresos y gastos. Pero para las mujeres que dirigían estos lugares, se sentía como magia. Cobraba entre $200 y $500 por la configuración, dependiendo de cuán enredado estuviera su sistema existente, más una pequeña tarifa de mantenimiento mensual. A los 18 años, ganar incluso $200 por algo que construí con mi mente se sentía irreal. Para cuando comencé mi primer semestre en WagTech, estaba haciendo malabares con la escuela, el trabajo en el spa y el trabajo independiente para 2 salones adicionales. Luego vino una práctica de terapia, una oficina tranquila y soleada dirigida por una consejera con licencia que necesitaba ayuda para organizar su programación compatible con IPA. Ese proyecto me obligó a aprender la ley, las reglas, los requisitos de seguridad, y recuerdo pensar, así es como debería sentirse la escuela, aprendiendo algo real, porque alguien realmente necesita que lo hagas. Mis padres no lo veían así. Solo veían los cheques. De repente, estaba trayendo a casa de $600 a $800 al mes, más de lo que ganaba mi madre durante sus turnos nocturnos. La primera vez que se dio cuenta de eso, se rió, pero la diversión se desvaneció rápidamente en cálculo. Bueno, mírate, dijo con una sonrisa tensa. Ganando más que tu mamá. Ya que te va tan bien, a partir del próximo mes, contribuirás con $300 para la casa. Mi padre intervino sin perder el ritmo, tu hermana necesita inscribirse en ese intensivo de actuación. ¿No quieres apoyar su sueño? Asentí porque eso es lo que hace la hija mayor cuando ha sido entrenada toda su vida para absorber la responsabilidad como una esponja. Pero algo en mí se tensó de nuevo. Ese mismo asentimiento de desafío del último año de secundaria. Abrí una cuenta de ahorros separada que ellos no conocían y comencé a guardar parte de mis ganancias allí. El resto lo entregaba cada mes, viéndolo desaparecer en la próxima clase de Valentina, o el próximo disfraz, o el próximo sueño curado. Mientras tanto, nuestro hogar funcionaba en 2 realidades completamente diferentes. Todas las noches después de la cena, me sentaba encorvada sobre mi vieja computadora portátil hasta las 2, a veces las 3 de la mañana, construyendo flujos de trabajo, actualizando calendarios de clientes, manejando cancelaciones, aprendiendo nuevas herramientas, leyendo libros de texto, terminando tareas. Esa computadora portátil no era rápida, pero se sentía leal. El único lugar en la casa donde tenía control total. Estudiaba administración de empresas de día y construía un negocio en silencio por la noche. Me convertí en la chica que respondía correos electrónicos en las paradas de autobús, reorganizaba bases de datos de clientes durante las pausas para el almuerzo y editaba hojas de cálculo durante las conferencias sin que el profesor se diera cuenta. Valentina, por otro lado, vivía dentro de un mundo que no requería nada de ella excepto realizar glamour. Hacía transmisiones en vivo de TikTok desde su habitación mientras mis padres le llevaban el desayuno a la puerta como si fuera una princesa recuperándose de una larga enfermedad. Dormía hasta el mediodía porque los creadores de contenido tienen horarios diferentes. Filmaba audiciones en la sala de estar mientras mi madre ajustaba la iluminación y mi padre sostenía el aro de luz. Y cada vez que pasaba, escuchaba susurros deslizarse por debajo de la puerta. Valentina realmente tiene algo. Es especial. A diferencia de Isabella, ella nació para brillar. Era extraño crecer en una casa donde todos creían que una hija estaba destinada a la grandeza puramente por diseño. Mientras que la otra yo era considerada un electrodoméstico útil. Pero los clientes no me trataban como a un electrodoméstico. Me trataban como a alguien que resolvía problemas reales. Referían a sus amigos. Me recomendaban en grupos locales de Facebook. Escribían reseñas hablando de cuánto más tranquilos se sentían sus días de trabajo. Lentamente, Backstage Apps se expandió hacia algo que se parecía a un verdadero negocio. 5 o 6 clientes, ingresos mensuales pequeños pero constantes, y una creciente sensación de independencia que nunca había experimentado antes. No era rica, ni de cerca. Pero por primera vez en mi vida, el trabajo que hacía me pertenecía a mí. No a mis padres, no a los sueños de Valentina.
A mí. Sin embargo, cada vez que me sentía orgullosa, mis padres lograban encogerlo. Ese pequeño trabajo secundario es lindo, decía mi madre mientras doblaba los trajes de audición de Valentina. Pero, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo real? ¿Algo en un banco o una oficina? Algo estable. Mi padre asentía como si estuviera concediendo una cátedra. Al menos Valentina apunta alto. Tú eres tan práctica. Es aburrido. No podían ver que yo estaba construyendo algo real, algo que algún día se volvería más grande que cualquier cosa que hubieran imaginado para mí. No querían verlo. A sus ojos, no se suponía que yo creciera más allá de ser útil. Pero incluso entonces, una voz tranquila dentro de mí estaba despertando. Una voz que decía, sigue adelante. Sigue construyendo. No tienen que creer en ti para que te conviertas en más de lo que alguna vez te permitieron ser. No lo sabía todavía, pero esa creencia se convertiría en mi escudo en los años venideros, especialmente cuando las personas que descartaron mi trabajo como un concierto secundario decidieron que querían una parte de él una vez que se convirtió en algo que valía la pena tomar. La cosa acerca de crecer en una familia que te ve como la práctica es que empiezas a creer que la practicidad te protegerá. Que si trabajas duro, te mantienes callada, haces las cosas correctas, el universo recompensará tu esfuerzo. Pero la vida no siempre se rompe de esa manera. A veces, el universo te entrega una pila de cartas que se sienten como un veredicto que no sabías que se estaba escribiendo en tu contra. Sucedió una tarde de miércoles, el tipo de día que era demasiado ordinario para insinuar un desastre. Llegué a casa de clase para encontrar un sobre de una compañía de préstamos privados dirigido a mí. Al principio, asumí que era correo basura, algún esquema de marketing de bajo presupuesto. Pero las palabras resumen de cuenta saltaron en el momento en que lo abrí. Según ellos, tenía un préstamo estudiantil privado de $25,000 a mi nombre, un préstamo que nunca había solicitado. Me quedé congelada en la cocina, releyendo las páginas como si los números pudieran reorganizarse en algo menos horrible. Antes de que pudiera procesar el impacto, otra alerta sonó en mi teléfono. Un correo electrónico confirmando la aprobación de una línea de crédito rotativa de $10,000 para financiar coaching y desarrollo de carrera creativa. Mi pecho se tensó. No había solicitado nada, ni un centavo. Sin embargo, en papel, ahora debía casi $40,000. No tomó mucho tiempo para que el patrón se revelara. La dirección listada en ambas cuentas era la casa de mis padres. Los resúmenes de préstamos mostraban fondos dispersos para una academia de actuación en Los Ángeles, depósitos para un alquiler de apartamento a corto plazo cerca de Sunset Boulevard y tarifas para un campo de entrenamiento de desarrollo de creadores de contenido. Cada centavo conectado a Valentina. Cada casilla de firma convenientemente marcada como firmada electrónicamente, falsificada, obviamente, pero falsificada lo suficientemente bien como para que disputarla requiriera un abogado que no podía pagar. Recuerdo sentarme a la mesa del comedor, con las manos temblando tanto que las páginas revoloteaban. Esto no era solo una traición. Esto era el robo de mi futuro. Esto era alguien poniendo una cadena alrededor de mi cuello y esperando que yo lo llamara amor. No grité. No lloré. En cambio, reuní los documentos en una pila ordenada, un hábito que tenía desde la infancia, y entré a la cocina donde mis padres bebían café como si fuera cualquier otra tarde. Valentina descansaba en el sofá, desplazándose por su teléfono, tarareando algún audio de moda de TikTok con la confianza de alguien a quien su mundo nunca le había dicho que no. Coloqué los estados de cuenta del préstamo en la isla de la cocina. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz extrañamente firme. Mis padres intercambiaron una mirada rápida, del tipo que decía que ya habían preparado una historia, ya habían ensayado la justificación. Mi madre suspiró dramáticamente. Isabella, no seas tan dramática. Valentina necesitaba oportunidades. Tienes buen crédito. Te está yendo bien. No es gran cosa. Mi padre agregó, vives bajo este techo. Te alimentamos, te vestimos, pagamos todo por 18 años. Considera esto como pagarlo de vuelta. Mi madre se inclinó, con los ojos brillantes con una rectitud que no merecía. Y cuando Valentina se haga famosa, todo esto volverá a la familia. Es una inversión. ¿No quieres apoyar a tu hermana?
Y luego Valentina, mi hermana, aquella cuyos sueños siempre habían sido pavimentados con pedazos de mi vida, se dio la vuelta en el sofá, sonrió con suficiencia y dijo, gracias, Isa. No todos pueden decir que su hermana mayor financió su futuro. Deberías sentirte orgullosa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió con un chasquido limpio y silencioso. No fue ira. La ira les habría dado demasiado crédito. Fue duelo. Duelo por la versión de mí que todavía creía que algún día podrían verme como más que un recurso. Duelo por la niña que pensaba que jugar bajo sus reglas la mantendría a salvo. No solo habían robado dinero. Habían robado tiempo, los años que tomaría pagar una deuda que nunca acepté. Habían robado la oportunidad de comenzar mi vida adulta libremente. Habían robado la confianza que nunca recuperaría. Había dos opciones, luchar o absorber el daño. Y la verdad brutal era que luchar destruiría mi crédito. Si los denunciaba, las cuentas entrarían en disputa, las colecciones se congelarían y mi negocio apenas saliendo de la infancia se asfixiaría. Backstage Apps necesitaba estabilidad. Los clientes necesitaban confiabilidad. Un puntaje de crédito arruinado me bloquearía de suscripciones de software, financiamiento de equipos, arrendamientos de apartamentos, incluso ciertos tipos de transferencias bancarias. Mi negocio moriría antes de vivir. Yo lo sabía. Mis padres no, o peor aún, lo sabían y no les importaba. Y así, por segunda vez en mi vida, pero la primera con plena conciencia, elegí limpiar un desastre que ellos hicieron para proteger un futuro que nunca creyeron que yo merecía. Esa noche, empaqué 2 bolsas de lona. No cerré puertas de golpe ni lancé acusaciones. Simplemente les dije que me mudaba. Mi padre se burló. Mi madre actuó ofendida, como si mi partida fuera una reacción exagerada. Valentina apenas levantó la vista. Pero me fui de todos modos. Alquilé una habitación diminuta en un apartamento compartido con 2 chicas universitarias que apenas conocía. Las paredes eran delgadas, la cocina olía a palomitas quemadas la mitad del tiempo y la luz del baño parpadeaba como en una película de terror, pero era mía. Y mientras me sentaba en mi nuevo y chirriante colchón individual rodeada de estados de cuenta de préstamos y mi vieja computadora portátil, me susurré a mí misma, yo no hice esta deuda, pero si no la manejo, me ahogará. Esta será la última vez que cargue con el peso de sus elecciones. Y esa promesa, tan tranquila como fue, marcó el verdadero comienzo de todo lo que vino después. Mudarme a los 18 años se sintió como escapar de una casa en llamas, excepto que las llamas me siguieron hasta la edad adulta en forma de estados de cuenta mensuales, acumulaciones de intereses y números que nunca parecían encogerse lo suficientemente rápido. Mi nueva vida era pequeña y estrecha, pero era mía. Y con la propiedad vino la responsabilidad. Específicamente la responsabilidad de limpiar $40,000 de deuda creada por personas que nunca tuvieron la intención de devolver ni un centavo. A los 19, caí en una rutina que la mayoría de la gente habría llamado castigo, pero para mí, era el único camino a seguir. Trabajaba por las mañanas como barista en una cafetería local, por las tardes haciendo tareas administrativas remotas para 2 consultorios de terapia, y por las noches construyendo automatizaciones para clientes a quienes no les importaba que estuviera trabajando desde un escritorio de segunda mano encajado entre mi cama y la puerta del armario. Mi mundo era cafeína, código, llamadas de clientes y trabajo de clase. Y de alguna manera, en el borrón del agotamiento, Backstage Apps creció. Los pocos salones que ayudé primero comenzaron a referirme a los spas de sus primos en Nueva Jersey, los estudios de sus amigos en Texas, la tienda de uñas de su cuñada en Florida. Pronto, estaba haciendo malabares con clientes en varios estados sin salir nunca de mi apartamento. A medida que aumentaba la demanda, también lo hacía mi ambición. Las hojas de Excel y los calendarios de Google ya no eran suficientes para las personas que confiaban en mí. Así que pasé noches interminables enseñándome a mí misma cómo construir herramientas SaaS, software as a service, a pequeña escala utilizando software de marca blanca asequible en capas con mis propias automatizaciones. No era glamoroso, principalmente depurando errores a las 3 de la madrugada comiendo fideos instantáneos y actualizando páginas de documentación, pero funcionaba. Mis clientes no buscaban la perfección de Silicon Valley. Querían sistemas que les hicieran la vida más fácil. Y yo entregaba eso consistentemente, silenciosamente, implacablemente. A los 21,
contraté a mi primera pasante del colegio comunitario, una chica tímida llamada Marisol, a quien le encantaba codificar por colores tanto como a mí. Juntas, optimizamos las plantillas de incorporación, construimos tableros y automatizamos flujos de trabajo que solían llevar horas gestionar. Un año después, Marisol se convirtió en mi primera empleada a tiempo completo, y Backstage Apps cambió oficialmente de Isabella haciendo todo a Isabella liderando algo. Mis ingresos crecieron, pero mis gastos no. Vivía en la misma habitación alquilada diminuta, conducía un viejo Honda que tosía cada vez que subía una colina y rechazaba cada invitación a viajes de fin de semana o restaurantes de moda. Mi rastreador de deuda, un archivo de Excel codificado por colores, era lo que revisaba más que mi propio reflejo. Cada mes, actualizaba los números, monto del pago, saldo restante, impacto de los intereses. Era un ritual privado, una cuenta regresiva personal hacia la libertad. Mientras tanto, mis padres enviaban actualizaciones periódicas que se sentían más como burlas que intentos de conexión. Un mensaje de texto de mi madre, Valentina casi consigue un papel secundario hoy. Tan cerca. Piensa positivo por ella. Otro de mi padre, ella necesita nuevas fotos de rostro, profesionales esta vez. Todo es parte de invertir en el futuro de la familia. Y ocasionalmente, recuerda que esta deuda es tuya. Está a tu nombre. Asume la responsabilidad. Ni una sola vez se disculparon. Ni una sola vez preguntaron si yo estaba bien. Para ellos, todavía era un recurso, no una hija. Pero la vida fuera de esa toxicidad se expandió lentamente. Backstage Apps se convirtió en un motor confiable. Mi nombre comenzó a circular en las comunidades de pequeñas empresas. A los 23, un periodista del Raleigh Business Ledger me entrevistó para un artículo llamado El genio silencioso ayudando a los salones a competir con las grandes cadenas. No pensé mucho en ello hasta que salió el artículo y mi bandeja de entrada explotó. Docenas de nuevas consultas, oportunidades para escalar, talleres, asociaciones. Por primera vez, el mundo fuera de mi familia vio mi valor sin necesidad de disminuirlo para elevar a otra persona. Y esa validación encendió un fuego en mí, uno constante, del tipo que alimenta la creación a largo plazo. Incluso a medida que el negocio crecía, la deuda seguía siendo mi ancla, una pesada, pero estabilizadora a su manera. Cada pago era un recordatorio de lo que sobreviví. Cada dólar enviado a esas cuentas era una negativa a dejar que sus elecciones definieran todo mi futuro. Poco a poco, los números se redujeron. Vi el saldo caer por debajo de $20,000, luego $10,000, luego $5,000. Recuerdo la noche en que terminé un importante proyecto de migración para una cadena de 3 spas y pagué los últimos $800. Me senté sola después, con la confirmación del correo electrónico brillando en mi pantalla. Durante 6 años, cada dólar libre que gané había fluido hacia un agujero negro creado por personas que insistían en que me amaban. Pero ahora ese agujero estaba cerrado, sellado, terminado, impotente. A los 25 años, por primera vez en mi vida adulta, mis ingresos me pertenecían total, completa e inequívocamente. Y el negocio estaba prosperando. Tenía ahorros no enormes, pero constantes. Backstage Apps tenía una lista de clientes completa, un flujo de ingresos predecible y una reputación de confiabilidad entre los propietarios de pequeñas empresas que no confiaban en las grandes compañías de software. Alrededor de los 26, hice algo que una vez creí imposible. Miré mi cuenta bancaria sin miedo. No sabía exactamente qué quería a continuación, pero sabía una cosa con absoluta claridad: por primera vez en años, no estaba tratando de salir de un agujero en el que alguien más me empujó. Cada dólar que ganaba ya no desaparecía en los bolsillos de los cobradores de deudas. Podía construir algo, un futuro, una base, tal vez incluso un hogar. Y de pie al borde de esa posibilidad, me di cuenta de algo simple y profundo. Después de años de ser utilizada como la hija de respaldo, la hija práctica, la proveedora, la que arreglaba todo, finalmente estaba construyendo una vida de la que nadie más podía reclamar crédito. O eso pensaba. Cuando cumplí 26 años, entré en una cooperativa de crédito tranquila en una cálida tarde de primavera e hice algo que nadie en mi familia había imaginado que pudiera hacer. Compré una casa, una pequeña casa de un piso en las afueras de Raleigh. Nada lujoso, nada digno de volverse viral, pero tenía un patio trasero cercado,
un porche delantero que crujía y suficiente luz solar en la sala de estar para hacer brillar las paredes. Necesitaba trabajo, mucho. Pero después de 6 años de vigilar cada dólar, reparar los sistemas de otras personas y vivir en habitaciones alquiladas a las que nunca pertenecí realmente, quería un lugar donde las tablas del piso crujieran bajo mis pies porque me reconocían. El cajero deslizó el cheque de caja por el mostrador, y cuando firmé, mi mano tembló. No de miedo, sino de incredulidad. Sin hipoteca, sin cofirmante, nadie para tomar el crédito. Era la primera vez que tomaba una decisión que cambiaba la vida sin pedir permiso ni prepararme para las críticas. Mientras guardaba el recibo en mi carpeta, la voz de mi padre resonó en la memoria: nunca tendrás nada sin nosotros. Y sin embargo, aquí estaba yo, llaves en mi palma, luz del sol en mi hombro, sosteniendo la prueba de que había construido algo completamente por mi cuenta. Las renovaciones se convirtieron en una especie de curación ritual. Mi pequeño equipo de Backstage Apps vino con pizza, un taladro eléctrico y una lista de reproducción que hacía que lijar paneles de yeso fuera extrañamente terapéutico. Marisol pintó la sala de estar mientras me daba una conferencia sobre paletas de colores. Jaque, uno de nuestros pasantes convertido en contratista, instaló estantes flotantes con la precisión de un cirujano. Y mi amigo Samuel Constante, tranquilo y molestamente observador, reparó una puerta chirriante mientras se burlaba de mí por finalmente tener un lugar que no compartía una pared con extraños. No había romance en ello, solo compañerismo y una lenta reconstrucción de la confianza en la humanidad que no me había dado cuenta de que necesitaba. Planté mi primer lote de hierbas en el patio trasero, colgué luces de cadena en el porche y vi la casa transformarse en algo que nadie más podía reclamar. Pero las buenas noticias, al igual que las malas, viajan rápido en Raleigh. Mi antigua vecina, la señora Patterson, la emisora no oficial de todo dentro de un radio de 3 cuadras, vio una publicación en línea celebrando el hito de mi negocio y la compartió con la mitad de su grupo de la iglesia. 2 días después, mi teléfono se iluminó con una llamada de mi madre. Su voz era inusualmente suave, casi empalagosa. Cariño, escuchamos que compraste una casa. Eso es maravilloso. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Deberíamos hacer un pequeño brunch familiar para celebrar tu nuevo hogar y las grandes oportunidades que se le presentan a Valentina. ¿Qué tal este domingo? Orgullo. Las palabras sonaban extrañas viniendo de ella, como si hubiera tomado prestado el vocabulario de otra persona. Aún así, parte de mí, la parte tonta e infantil enterrada bajo años de practicidad, quería creerlo. Tal vez, me dije a mí misma, este era un punto de inflexión. Tal vez finalmente nos estábamos convirtiendo en una familia normal. El brunch tuvo lugar en un pequeño y encantador restaurante en el centro, del tipo con ladrillo visto, plantas en cestas colgantes y cafés con leche caros servidos en tazas hechas a mano. Mis padres llegaron vestidos como si estuvieran posando para una revista sobre familias americanas perfectas. Valentina llevaba un vestido rosa suave, su cabello rizado meticulosamente como si un fotógrafo pudiera saltar desde detrás de un ficus en cualquier momento. En el momento en que nos sentamos, comenzó la actuación. Hablaron sobre el impulso de la carrera de Valentina, como a un agente le había gustado su cinta de audición, como Los Ángeles prácticamente la llamaba por su nombre. Pasaron por alto los años de alquiler impago, audiciones fallidas, clases omitidas y excusas. En cambio, empaquetaron su vida en una narrativa brillante de éxito inminente. Luego vinieron las líneas que ahuecaron mi estómago de esa manera tranquila y familiar, la forma en que solo la familia puede hacerlo. «Sabes», dijo mi madre, golpeando su copa de mimosa. «Es una suerte que hayas mantenido ese pequeño backstage». «¿Cómo es, backstage algo?» «De todos modos, gracias a Dios por ello». La familia realmente necesitaba estabilidad mientras Valentina perseguía sueños más grandes. Mi padre asintió. Nos ayudaste a llevar la carga. Eso es lo que hacen las familias, ¿verdad? Valentina, sin levantar la vista de su teléfono, agregó, cuando sea famosa, mencionaré totalmente tu negocio, Isa. Publicidad gratuita. Todos ganan. Las palabras se sentían como un déjà vu y una amenaza envuelta en un cumplido, como si estuvieran posicionando mi éxito ganado con tanto esfuerzo como un taburete para el futuro imaginado de Valentina. Pero entonces mi madre se inclinó con una sonrisa tan dulce que me heló la sangre. ¿De verdad, Isabella? Es apropiado que hayas conseguido la casa primero.
Idealmente, debería haber sido Valentina. Ella es la que está destinada a los reflectores. Pero que tú la consigas está bien. Puedes pensar en ti misma como si estuvieras guardando el lugar hasta que su carrera despegue. Guardando el lugar. Como si yo fuera un marcador de posición en lugar de una persona. Como si mi hogar comprado con noches de insomnio, sacrificio y 6 años de moler a través de la deuda que ellos me arrojaron fuera un activo familiar en lugar de mi propio logro. Como si todo lo que construí todavía fuera, en sus mentes, una extensión del destino de Valentina. Me senté allí revolviendo mi café, viendo la espuma girar hacia la nada, dándome cuenta con tranquila claridad de que no me veían. No como adulta, no como dueña de un negocio, no como alguien que había sobrevivido a lo que me hicieron pasar. Para ellos, todavía era la hija de respaldo, el caballo de batalla, la mano tras bambalinas cuya existencia hacía que la verdadera estrella brillara más intensamente. Sin embargo, mi corazón ingenuo y magullado susurró, tal vez esto sea todavía progreso. Tal vez aparecer es el primer paso hacia la curación. Tal vez lo están intentando. La esperanza es terca así. Se para en la puerta mucho después de que la habitación haya mostrado la salida. Salí del brunch sintiéndome conflictiva, lo suficientemente cálida como para pensar que la reconciliación era posible, lo suficientemente fría como para sentir que el suelo se movía bajo mis pies. No lo sabía entonces, pero ese brunch no fue reconciliación. Fue reconocimiento. No me estaban celebrando. Estaban calculando. Y pronto, descubriría exactamente lo que se estaban preparando para tomar. Pasaron unas pocas semanas tranquilas después del brunch, y por primera vez en años, sentí una sensación de arraigo asentarse en mis huesos. Una mañana temprano de sábado, salí a mi porche con una taza de café, viendo la luz del sol derramarse sobre las tejas de mi pequeña casa. Ese momento, pies descalzos sobre madera tibia, el zumbido de las cigarras a la distancia, el olor a hierba recién cortada a la deriva desde el patio de un vecino se sentía como una vida que había construido con nada más que agallas y terquedad. Por primera vez, me permití sentirlo completamente. Esto es mío. Nadie puede quitarme esto. Estaba equivocada, por supuesto. Pero no lo sabía todavía. El timbre rompió la calma, no el casual dindón de un vecino que pasaba por allí. Esta fue una pulsación firme y deliberada, del tipo que anuncia algo oficial. Cuando abrí la puerta, un hombre con un rompevientos estaba en mi porche sosteniendo un sobre grueso. «¿Isabella Mendoza?», preguntó. Asentí. Me entregó el paquete. «Ha sido notificada», dijo, luego se alejó sin ceremonia. Las palabras resonaron en mi cráneo mientras miraba el sobre. Notificada, demanda, demandante, demandado. Todo chocó en un borrón nauseabundo mientras lo abría. Los nombres de mis padres me devolvieron la mirada primero, luego el de Valentina. Los 3 listados como demandantes. Mis manos se enfriaron. Mi latido tartamudeó. Me hundí en los escalones del porche y me obligué a leer. Según la queja, mis padres y Valentina afirmaban que yo había construido Backstage utilizando recursos familiares, incluido vivir en su casa, usar su internet y recibir conexiones comerciales tempranas de los conocidos de mi madre, reclamos tan inflados que bordeaban la ficción. Alegaron que yo había prometido, verbal e implícitamente, que mi negocio estaba destinado a financiar el futuro artístico de Valentina, que todo lo que construí era un proyecto familiar. Y al comprar una casa para mí y pagar deudas en secreto, había violado un fideicomiso constructivo que creían que existía. Argumentaron que les debía un porcentaje significativo de mi empresa, 30 a 40% y daños adicionales por interferir con la trayectoria profesional a la que Valentina tenía derecho. ¿Derecho? Esa palabra casi me hizo reír, pero los bordes de la risa se rompieron en algo más cercano a la incredulidad y la angustia. Luego vi los anexos adjuntos. Valentina había incluido fragmentos de una tarea de la escuela secundaria que yo había escrito mi concepto temprano para optimizar las operaciones de pequeñas empresas con su letra garabateada sobre los márgenes como si hubiera contribuido a la idea. También había proporcionado capturas de pantalla de mensajes de texto entre nosotras, estratégicamente recortados para torcer mis palabras. Un mensaje donde yo había dicho, «No te preocupes, ayudaré como pueda», durante uno de sus colapsos, ahora parecía ser yo prometiendo apoyar financieramente toda su carrera. Otro mensaje cortado antes de que terminara la oración parecía decir que me aseguraría de que nunca tuviera que preocuparse por el dinero,
cuando la versión completa en realidad continuaba con de que papá y mamá te hagan sentir culpable con sus guiones. Era una clase magistral de manipulación, y dolía menos por las implicaciones legales que porque mostraba cuán profundamente Valentina me malinterpretaba y me usaba. Para cuando llegué a la última página de la demanda, mi café se había enfriado y la luz del sol de la mañana ya no se sentía cálida. El duelo se posó sobre mí. No duelo por la demanda en sí, sino duelo por la familia que seguía esperando que pudiera existir si me esforzaba lo suficiente. Esa fantasía estaba muerta, y esta demanda era el entierro. Contacté a Daniela Prieto el mismo día. Ella había ofrecido una vez orientación pro bono a propietarios de pequeñas empresas y tenía fama de cortar las tonterías con la precisión de un cirujano. Cuando llegué a su oficina, escaneó los documentos con ojos rápidos y agudos, deteniéndose solo para levantar una ceja o dejar escapar un breve sonido de incredulidad que casi se parecía a una risa. Si esto fuera un piloto de televisión, dijo, finalmente recostándose en su silla, el estudio lo rechazaría por ser demasiado poco realista. Una familia demandando a su hija porque no financió los sueños de influencer de una hermana. Fideicomiso constructivo basado en una obligación emocional implícita. Valentina afirmando que inventó tu concepto de negocio garabateando en tu tarea. Es absurdo, pero desafortunadamente, golpeó los papeles, lo absurdo no significa que no puedan hacerte la vida difícil. Tragué saliva. ¿Pueden ganar? Ella negó con la cabeza. Legalmente, su caso es endeble. Pero ganar no es su objetivo. Quieren asustarte para llegar a un acuerdo. Quieren un pago. Quieren control. Y quieren la narrativa. Ella cruzó las manos. Esto no se trata de leyes. Esto se trata de un derecho percibido convertido en arma a través de litigios. Por un momento, la vieja Isabella, la criada para doblarse, para acomodar, para mantener la paz a toda costa, sintió la necesidad de decir, tal vez debería llegar a un acuerdo. Tal vez darles algo hará que esto se detenga. El pensamiento se deslizó a través de mí como un reflejo que aún no había desaprendido. Pero luego recordé los préstamos que tomaron a mi nombre. Los 6 años que pasé arañando mi salida de la deuda que crearon. El brunch donde hablaron como si toda mi vida fuera un marcador de posición temporal para la de Valentina. Y el porche, la luz del sol, la tranquila sensación de hogar que finalmente había reclamado. No, dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma con lo firme que sonaba mi voz. No voy a pagar por sus elecciones nunca más. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni legalmente. Los labios de Daniela se movieron en algo parecido a la aprobación. Bien. Entonces peleamos. Y así, comenzó un nuevo capítulo. No el que ellos escribieron para mí, sino el que yo escribiría para mí misma, línea por línea, límite por límite. La demanda no fue el final de nada. Fue el comienzo de mi negativa. Las semanas posteriores a la demanda se sintieron como caminar a través de una tormenta sin refugio. Cada día traía una nueva ola de caos. Algunos esperados, otros asombrosamente mezquinos, pero todos deliberadamente diseñados para quebrarme. Y en el centro de todo estaba Valentina, usando como arma lo único en lo que realmente había invertido, su personalidad en línea. Lanzó una serie de vídeos de TikTok y reels de Instagram cuidados, curados, vulnerables donde hablaba entre lágrimas sobre un cierto miembro de la familia que había robado la vida destinada para ella. Nunca mencionó mi nombre, pero no necesitaba hacerlo. Me describió como una hermana mayor que acaparaba oportunidades, se negaba a ayudar y construía una carrera con recursos destinados a otra persona. Los comentarios se dispararon rápidamente. Te mereces algo mejor, reina. Algunos hermanos simplemente son celosos. Suelta el nombre, Valentina. Nosotros nos encargamos del resto. Y lo hicieron. En días, las reseñas de Google de Backstage Apps se inundaron con calificaciones de una estrella acusándonos de discriminación, robo de datos, estafas financieras, cada palabra de moda que los trolls podían unir. No importaba que nada de eso fuera cierto, la percepción se mueve más rápido que la verdad, y las redes sociales se mueven más rápido que ambas. Mis padres, para no quedarse atrás, intensificaron sus ataques de maneras mucho más calculadoras. No necesité 3 intentos para saber quién presentó quejas anónimas ante la Oficina Estatal de Protección de Datos, acusando a Backstage Apps de manejar mal la información confidencial de los clientes.
Otro informe, esta vez al IRS, Servicio de Impuestos Internos, afirmó que estaba canalizando dinero de la empresa a cuentas personales y participando en fraude fiscal. Estas no eran rabietas de TikTok. Estas eran acusaciones de nivel federal que, incluso cuando no tienen fundamento, desencadenan investigaciones reales. En una semana, comencé a recibir llamadas y cartas de agencias informándome que se habían abierto de investigaciones preliminares. Nada arruina tu café matutino como leer la frase posible auditoría pendiente de revisión. Los clientes comenzaron a comunicarse, nerviosos y confundidos. Isabella, ¿está todo bien? Estamos viendo algunas reseñas extrañas. Recibimos un correo electrónico advirtiéndonos sobre tu empresa. Fue falso. Algunos hablaron con delicadeza, otros más bruscamente, pero el mensaje subyacente era el mismo: explícate. Prueba que eres confiable. Y aunque nada de esto era mi culpa, entendía su miedo. Confiaban en nosotros con sus sistemas de reserva, bases de datos de clientes, registros financieros. Cualquier indicio de inestabilidad amenazaba sus medios de vida. Mi familia lo sabía. Por eso apuntaron exactamente ahí. En lugar de entrar en espiral, reuní a mi equipo. Celebramos una reunión de emergencia. Solo 6 de nosotros apiñados en mi pequeña oficina en casa, con las caras iluminadas por el brillo de las computadoras portátiles. Les dije la verdad. No la versión pulida y distante que solía recitar cuando la gente preguntaba sobre mi situación familiar, sino la verdad real, los préstamos, la demanda, la campaña de difamación. Para mi sorpresa, nadie retrocedió. Si acaso, se inclinaron más cerca. Marisol puso una mano sobre la mía y dijo: entonces estamos contigo. Jaque asintió ferozmente. Backstage Apps no sobrevivió 6 años de rasguños solo para morir porque tu familia no puede manejar tu éxito. Construimos un plan. Primero, programamos una llamada de Zoom impulsada por la transparencia para todos nuestros clientes principales, propietarios de salones, consultorios de terapia, pequeñas clínicas, docenas de personas trabajadoras cuya confianza significaba todo para mí. Cuando comenzó la llamada, docenas de caras llenaron mi pantalla. Se me cerró la garganta, pero me obligué a hablar con calma. Les expliqué que mi familia estaba intentando usarlos como palanca en una disputa legal privada. Les aseguré que no se habían violado datos, que no existía mala conducta financiera y que nuestros sistemas ya habían sido sometidos a una auditoría independiente de terceros. Cuando Daniela se unió a la llamada para confirmar que las acusaciones eran parte de un patrón de acoso por represalias, varios clientes asintieron con feroz simpatía, como si entendieran demasiado bien lo que significaba tener a la familia en contra. Después, enviamos un correo electrónico detallado a todos los clientes resumiendo la situación, adjuntando la carta de autorización de la auditoría preliminar de datos y comprometiéndonos a una transparencia total durante todo el proceso legal. Algunos clientes se fueron. Dolió, pero no los culpé. El miedo es humano. Pero muchos más se quedaron, y los que se quedaron se convirtieron en algo así como un escudo a mi alrededor. Una dueña de salón en Austin me envió un mensaje privado después de la llamada: si no dejas que tus propios padres te pisoteen, sé que no dejarás que nadie pisotee a tus clientes. Me quedo. Sus palabras aterrizaron más profundo de lo que ella sabía. En medio de todo esto, sentí algo cambiando dentro de mí. No era ira. La ira era familiar, desgastada, predecible. Esto era algo más estable, más pesado, más arraigado. Durante años, mi estrategia de supervivencia había sido el silencio. Nunca les conté a los clientes sobre el caos en casa. Nunca me quejé, nunca admití que la deuda en la que me estaba ahogando ni siquiera era mía. Pensé que preservar la idea de una educación normal me protegía. En cambio, me atrapó. El silencio me había hecho pequeña. Y ahora, confrontada con una avalancha de mentiras, me di cuenta de que la única salida era dejar de proteger una imagen de una familia que nunca me había protegido a mí. Hablé con calma, con hechos, con firmeza. Dije la verdad sin vergüenza y sin teatro. Y por primera vez, el mundo no se desmoronó cuando lo hice. En cambio, la gente respondió. Los clientes enviaron mensajes de apoyo. Mi equipo trabajó horas extras para contrarrestar las reseñas falsas. Daniela desmanteló cada queja con precisión quirúrgica, y yo. Yo me paré al descubierto, sin escudo,
y descubrí que no era tan frágil como pensaba. Fue extraño, casi poético. Cuanto más intentaba mi familia enterrarme bajo ruido y mentiras, más claramente comenzaba a verme a mí misma. No era la hermana en la sombra, el plan de respaldo, la viga de soporte que sostenía el futuro imaginado de otra persona. No era la niña que se quedaba callada para mantener la paz. No era la chica que le debía su vida a personas que solo reconocían su valor cuando querían algo. Era alguien que podía enfrentar una tormenta sin colapsar. Alguien que podía decir la verdad sin disculparse por su peso. Alguien que finalmente había terminado de vivir tras bambalinas. Y esta vez, cuando empujaron, no caí. Empujé de vuelta. La mañana del juicio, el tribunal de Raleigh parecía más frío de lo que recordaba, sus columnas de mármol extendiéndose hacia arriba como una advertencia, sus pasillos resonantes tragándose cada paso. Entré junto a Daniela, con las palmas húmedas a pesar de su presencia tranquila, y sentí cada emoción que había pasado años reprimiendo subir dentro de mí como vapor bajo presión. Cuando entré en la sala del tribunal, se me cortó la respiración. Allí estaban, mis padres y Valentina, sentados juntos en la mesa de los demandantes, como si posaran para un retrato familiar. Estaban vestidos con colores neutros coordinados, el tipo de atuendos pulidos que las familias usaban durante las sesiones de fotos navideñas, no en demandas. Valentina se secaba la esquina de los ojos con un pañuelo, la barbilla temblando dramáticamente, jugando a la víctima antes de que el juez hubiera tomado el estrado. Me llamó la atención lo surrealista que era que estas fueran las personas que me criaron. Y sin embargo, nunca me había sentido más lejos de ellos que en ese momento. Una vez que el juez llamó al orden, comenzó su lado. Elena fue la primera. Adoptó una voz que no había escuchado desde la infancia. Suave, trémula, una que usaba solo cuando actuaba para otros. Lloró mientras hablaba de sacrificar todo por sus hijas, de darme un techo, internet, comida y apoyo emocional mientras supuestamente construía backstage apps dentro de su hogar. Se enmarcó a sí misma como la madre exhausta que vertió su vida en dos hijas ingratas, aunque solo una de nosotras estaba sentada al otro lado del pasillo siendo demandada por no financiar los sueños de la otra. Luego Carlos, mi padre, subió al estrado. Le dijo al tribunal que mi motivación para tener éxito vino solo porque ellos invirtieron todas las esperanzas familiares en Valentina, implicando que su favoritismo era algún tipo de estrategia noble. Si no hubiéramos empujado a Valentina hacia la grandeza, dijo, Isabella no se habría sentido inspirada para crear su empresa. Así que éticamente, esa empresa pertenece a la familia. Era una clase magistral en delirio, torciendo la negligencia en mentoría, la manipulación en planificación parental. Luego vino Valentina. Caminó hacia el estrado lenta y temblando como si las luces de la sala del tribunal fueran demasiado brillantes para su delicado espíritu. Siempre me dijeron, comenzó, con la voz quebrada, que estaba destinada a grandes cosas. Hizo una pausa, dejando que el silencio flotara como incienso. Pero Isabella. Ella se llevó todo. Las oportunidades, los recursos, la vida que se suponía que yo debía tener. No estoy pidiendo castigo. Solo quiero la oportunidad de vivir la vida que debería haber sido mía. Su actuación fue impecable, dramática, herida, santurrona. Pero debajo de ella, reconocí el tono familiar de derecho que había ensombrecido toda su vida. La sala del tribunal murmuró suavemente. Por un breve momento, me pregunté si el juez realmente podría comprar esta reescritura teatral de la realidad. Entonces Daniela se puso de pie. Su presencia cambió el aire. No era dramática. No necesitaba serlo. Su claridad era más aguda que cualquier actuación que Valentina pudiera reunir. Comenzó exponiendo una línea de tiempo cronológica limpia. Los préstamos privados tomados a mi nombre, las firmas falsificadas, la línea de crédito utilizada para pagar los programas de actuación de Valentina, los años de deuda que cargué sola. Presentó documentación que mostraba la participación de mis padres, sus correos electrónicos, los cronogramas de pago que mantuve meticulosamente durante 6 años completos. Luego le reprodujo al juez una serie de capturas de pantalla de mensajes directos, las que Valentina no había recortado, revelando conversaciones donde mi familia planeaba demandarme antes incluso de que comprara mi casa. Lo más destacado fue una hoja de cálculo titulada Valoración Backstageapps.xlsx, creada por Valentina, calculando cuánto dinero podía obtener asumiendo un acuerdo exitoso.
Los jadeos ondularon por la sala del tribunal. Entonces Daniela dio el golpe real. Llamó al estrado a mi ex consejera de la escuela secundaria, una mujer que me recordaba vívidamente. La consejera testificó que yo había escrito la tarea de inicio años antes, presentando la presentación original con marca de tiempo de mi archivo estudiantil. La supuesta idea original de Valentina colapsó instantáneamente. Y luego vinieron las auditorías. Daniela presentó cartas de auditores independientes de ciberseguridad e impuestos, cada una confirmando que Backstage Apps no tenía violaciones, ni mala conducta, ni irregularidades. En minutos, cada acusación vinculada a las quejas anónimas se evaporó bajo la evidencia. Pero el verdadero clímax fue el interrogatorio directo de Daniela. Se volvió hacia Elena. Señora Mendoza, ¿su hija Isabella alguna vez declaró verbalmente o por escrito que su negocio existía con el propósito de financiar la carrera de actuación de Valentina? Elena vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia Valentina, luego hacia Carlos. Bueno, ella siempre ayudaba a su hermana. Sabía que eso se esperaba. Esa no es la pregunta, presionó Daniela suave pero firmemente. ¿Alguna vez dijo que el negocio pertenecía a Valentina o existía para apoyar su carrera? Los labios de Elena temblaron. No, pero le dijimos a Valentina que... Ya sabes, para mantener sus esperanzas. Entonces, admite, continuó Daniela, que la narrativa que Valentina creía era algo que ustedes crearon, no algo que Isabella prometió. Silencio. Luego se volvió hacia Valentina. Señorita Mendoza, ¿tiene alguna comunicación sin editar textos, correos electrónicos, mensajes de voz donde Isabella declare explícitamente que le dará su empresa o financiará su vida? Valentina tragó saliva. Bueno, dijo que me ayudaría. Daniela hizo clic en un control remoto. Una pantalla grande mostró el hilo de texto completo, la versión sin recortar. Mostraba mi mensaje real: siempre te apoyaré emocionalmente, Valentina, pero no puedo vivir tu vida por ti. Tienes que construir tu futuro tú misma. La sala del tribunal cambió. Algo en la expresión del juez cambió. Sutil pero innegable. Para cuando terminaron los argumentos finales, ya sentía el resultado en mis huesos. El juez regresó después de un breve receso, con expresión sobria pero clara. Después de revisar la evidencia, dijo: este tribunal no encuentra base legal ni ética para los reclamos de los demandantes. Pasó la página de sus notas. De hecho, lo que el tribunal ve no es a un individuo que ha robado una vida a su hermana, sino a un individuo que ha sido obligado injustamente a cargar con deudas y responsabilidades creadas por otros. Se me cerró la garganta. Parpadeé con fuerza. Se sentía surrealista escuchar justicia hablada en voz alta en una habitación donde una vez esperé solo humillación. Luego vino el golpe final, no contra mí, sino contra ellos. El caso del demandante se desestima en su totalidad, dijo el juez, y debido a la naturaleza frívola de los reclamos, se ordena a los demandantes pagar los honorarios legales y costos judiciales de la demandada. La cara de Carlos se puso blanca. La mandíbula de Elena cayó. Valentina se congeló, el rímel corriendo por sus mejillas. Sabía lo que esto significaba. Ya habían hipotecado su casa para contratar a un abogado. Perder significaba que corrían el riesgo de perderlo todo. Fuera de la sala del tribunal, mientras la gente salía, Valentina corrió hacia mí, con lágrimas derramándose. Así que eso es todo, gritó. ¿Simplemente vas a dejar que mamá y papá pierdan la casa incluso después de todo? Incluso después de todo lo que hicieron por ti. La miré, realmente la miré. Por primera vez, no vi una estrella ni una rival. Vi a una mujer joven que había sido alimentada con derechos como si fuera veneno toda su vida, y vi el costo de ello. Mi voz estaba tranquila. Valentina, la familia no está hecha de personas que exigen que sacrifiques toda tu vida para que ellos nunca tengan que crecer. Pagué por sus elecciones durante 6 años. He terminado de pagar. Ella me miró fijamente, aturdida, como si nunca hubiera imaginado un mundo donde yo dijera que no. Pero ese mundo ya había comenzado. Pasó 1 año. Luego 2. Tiempo suficiente para que el polvo se asentara, para que el silencio se formara donde una vez vivió el caos, para que mi vida se expandiera hacia espacios que mi familia solía ocupar.
Backstage Apps no solo sobrevivió a la tormenta, creció gracias a ella. Para cuando cumplí 28 años, teníamos entre 150 y 200 clientes en varios estados, un equipo de operaciones en pleno funcionamiento, una rama de soporte técnico y un departamento de capacitación que supervisé personalmente por primera vez desde que tenía 18 años. Mi vida diaria no se trataba de supervivencia. Se trataba de creación, dirección, liderazgo. Pasaba mis semanas desarrollando sistemas, refinando flujos de trabajo y organizando talleres en línea para mujeres jóvenes criadas en hogares como el mío, mujeres a las que se les había enseñado a encogerse, a sacrificarse, a silenciarse por la comodidad de los demás. Les enseñé presupuestos, programación, alfabetización digital. Pero debajo de todo, les enseñé algo mucho más valioso: tienes permitido construir una vida que no gire en torno a las personas que te dan por sentado. Mi hogar cambió también, transformándose lentamente de un lugar de agotamiento en un santuario. La oficina, una vez vacía, ahora tenía luz natural derramándose sobre mi escritorio cada mañana. Y junto a ese escritorio descansaba la cama para perros de Juniper, mi pequeña perrita mestiza rescatada con orejas desiguales y la extraña habilidad de sentir cuando necesitaba consuelo. La casa se sentía más llena ahora, más suave, un reflejo de una vida que finalmente tenía espacio para cosas gentiles. Samuel se convirtió en una presencia más regular. Nunca definimos nada en voz alta, nunca nos apresuramos hacia las etiquetas. Simplemente existía en mi vida de la manera en que lo hacen las personas sanas, sin demanda, sin expectativas, sin tomar más de lo que dan. Regaba mis plantas cuando lo olvidaba, construía estantes de madera en mi cocina, reparaba un grifo que goteaba a medianoche y nunca comentaba sobre las cajas de viejas cartas familiares que aún no podía obligarme a tirar. Me dio espacio, y en ese espacio, aprendí a respirar de nuevo. Cada pocos meses, la señora Jenkins, la vecina amable y de ojos agudos que había vivido en la calle de mi infancia el tiempo suficiente para conocer cada patrón familiar, me enviaba actualizaciones, ya fuera que las pidiera o no. Tenía una forma de dar noticias sin malicia, solo con comprensión. Tu hermana está trabajando medio tiempo en una boutique ahora, me dijo una vez. Todavía esperando su gran oportunidad. Todavía convencida de que alguien más es la razón por la que no ha sucedido todavía. Otra vez dijo, tus padres refinanciaron de nuevo. Tu mamá se ve cansada, Isabella, como si se le estuvieran acabando las personas a quienes culpar. Ocasionalmente, mi teléfono vibraba con mensajes breves de mis padres. Nunca disculpas, nunca responsabilidad, solo solicitudes disfrazadas de cortesías. Espero que estés bien. Las cosas están apretadas ahora. ¿Alguna posibilidad de que puedas ayudarnos a ponernos al día con las reparaciones? El auto de tu hermana se descompuso. Ella dijo que podrías ayudarla a reemplazarlo. No respondí a ninguno de ellos. No por despecho, sino por claridad. La distancia ya no era un castigo. Era un límite. Y la curación requiere límites de la misma manera que los huesos requieren yesos para mantener las cosas alineadas el tiempo suficiente para volver a crecer más fuertes. A pesar de todo, no les deseaba daño. Simplemente ya no les deseaba acceso. Una tarde de finales de otoño, mientras Juniper roncaba ligeramente en el sofá y una tetera se enfriaba junto a mi teclado, abrí mi correo electrónico para encontrar un mensaje de una mujer joven en Ohio. Escribió que había crecido como la hija olvidada en una familia que glorificaba a su hermano menor. Describió cumpleaños pasados sola, logros descartados, su trabajo dado por sentado, sus sueños menospreciados. Y luego hizo una pregunta que me atravesó directamente: ¿es egoísta querer una vida que me pertenezca a mí y no a ellos? Miré la pantalla durante mucho tiempo. Era una pregunta que había pasado la mitad de mi vida con miedo de hacer porque la respuesta se sentía como una traición. Pero ahora, con años de distancia y curación separándome de la chica que solía ser, finalmente sabía qué decir. Le respondí: no, no es egoísta. Es necesario. No le debes a nadie tu vida entera simplemente porque te dieron un comienzo. Las expectativas de tu familia no son tu destino. Sus decepciones no son tu responsabilidad. Tu éxito no requiere que pagues un peaje para que ellos puedan evitar las consecuencias de sus elecciones. Querer una vida propia no es abandono. Es adultez. Es supervivencia. Y es la única forma de romper el ciclo que intentó convertirte en alguien lo suficientemente pequeño como para controlar.
Los límites no son crueldad. Son protección. Guardan las partes de ti que nunca se permitieron existir antes. Y si temes entrar en una vida que te pertenece, deja que ese miedo sea la señal de que has pasado demasiado tiempo viviendo para otra persona. Le di a enviar. Y mientras el mensaje desaparecía de mi bandeja de salida, algo en mí se aflojó, algo que había estado apretado durante años. Más tarde esa noche, salí a mi patio trasero, respirando el aire fresco. Los parterres de jardín que había construido el mes anterior comenzaban a tomar forma. Pequeños brotes verdes empujando a través del suelo, crecimiento delicado pero decidido. El crecimiento, me di cuenta, nunca se ve dramático cuando está sucediendo. Solo cuando miras hacia atrás entiendes cuánto se ha estirado algo hacia el sol. Me quedé allí bajo las luces de cadena que había colgado con mis propias manos, sintiendo la calma asentarse a mi alrededor. No una calma vacía, sino una calma pacífica. Del tipo que llena en lugar de asfixiar. Pensé en la chica que solía ser. La que creía que si trabajaba lo suficientemente duro, se sacrificaba lo suficiente, se volvía lo suficientemente útil, sus padres la elegirían algún día. No lo hicieron. Eligieron su mito sobre Valentina, su fantasía de una estrella brillante. Su creencia de que el amor era condicional y la jerarquía era natural. Y durante mucho tiempo esa verdad me devastó. Pero ahora me liberaba. Porque su elección no tenía nada que ver con mi valor. Y mi elección de alejarme de construir una vida sin sus manos en el volante tenía todo que ver con mi supervivencia. Mientras regaba el pequeño árbol joven que había plantado cerca de la cerca, susurré una verdad que me había tomado casi 3 décadas entender: tengo derecho a existir como yo misma, no como base para el sueño de otra persona. Si tú, escuchando esto, te preguntas si tienes derecho a alejarte de los roles que tu familia te impuso, a decir que no, a elegirte a ti mismo, a construir una vida que refleje tus propios deseos y no sus expectativas. Aquí está tu respuesta: sí, lo tienes. Tienes derecho a salir de las sombras de los sueños de otras personas. Tienes derecho a una vida que sea plenamente tuya. Tienes derecho a sanar, a crecer y a convertirte en alguien que tu yo más joven finalmente reconocería. Y mientras miraba a través del patio trasero de la casa que compré con mis propias manos, respirando aire del que nadie más reclamaba un pedazo, sentí que la paz se posaba sobre mí como la luz del sol. Mi vida ya no les pertenecía a ellos. Finalmente, me pertenecía a mí.